El seguimiento a un funcionario de la Agencia de Tránsito de Manta, que era parte del anillo de seguridad de Fito, permitió a las autoridades, según el ministro del Interior John Reinberg, ubicar su búnker y detenerlo. José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, está en la cárcel de máxima seguridad La Roca de Guayaquil, tras aterrizar anoche un avión desde Manabí, junto a otros 4 miembros de su seguridad. El operativo para sacar a Fito de su escondite duró 13 horas y los agentes usaron una retroexcavadora y radares de suelo. 40 personas que trabajaban en un centro de llamadas fueron detenidas por realizar extorsiones, préstamos ilegales y amenazar a personas en Ecuador, Colombia y México. Según el presidente del Consejo de la Judicatura y el fiscal general Wilson Toainga, que comparecieron ante la Asamblea, la crisis de la justicia se debe a problemas que van desde la falta de personal y recursos hasta la infiltración de redes criminales. El líder supremo de Irán, el ayatollah Jamenei, reapareció luego de 13 días de la guerra con Israel. En un discurso televisado se atribuyó un triunfo y agregó que los ataques a las instalaciones nucleares iraníes no quedarán sin castigo. Alias Fito ya se encuentra en la cárcel de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil. Buenas tardes, María Isabel. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Esto ocurre luego de que el líder de la organización criminal Los Choneros fuera recapturado en un búnker de una residencia de lujo en el cantón Montecristi, Manabí. Alias Fito, el filme de la captura. El operativo final para detener a alias Fito tomó 13 horas. La policía usó una retroexcavadora para sacarlo de su escondite debajo de la tierra, mientras los militares operaban drones. A las 4 de la madrugada del miércoles, un piquete de militares rodeó esta casa de 3 pisos en Montecristi, Manabí. Es una estructura totalmente cubierta, incluso su piscina. Los uniformados la allanaron. Tiene muros de mármol, gimnasio y acabados de lujo. Bajo la tierra se escondía el hombre más buscado de Ecuador, Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de la organización criminal Los Choneros. Los soldados revisaron las 10 habitaciones, lanzaron gas lacrimógeno, abrieron armarios y Fito no salía de su escondite. A las 5 de la mañana llegaron las unidades de inteligencia de la policía y 2 hallazgos cambiaron el curso de la investigación. Medicamentos para la diabetes, condición médica que los investigadores ya sabían padece Macías. La otra alerta fue que en el sitio estaba una niña de 3 años, su hija, junto a una niñera. Tras poner a la menor bajo custodia de la DINAPEN, se intensificó la búsqueda técnica. Pasadas las 7 de la mañana, los uniformados usaron un densitómetro y radares de suelo. Escanearon paredes y caletas, pero la losa del búnker tenía 50 centímetros de espesor, que impedía detectar cualquier anomalía estructural. A las 4 de la tarde, una retroexcavadora avanzó alrededor de la casa. Los policías perforaron zonas clave, buscando una entrada subterránea. En el segundo intento, el impacto del equipo pesado golpeó una losa maciza. Era el techo del escondite del capo a 5 metros de profundidad. A las 5 de la tarde, mientras los militares usaban el dron, los policías empezaron a derrumbarlo. El estruendo, el polvo y la presión obligaron al narcotraficante a salir del agujero antes de quedar atrapado. ¡Canta los nombres completos! José Adolfo Macías Villamar. Junto a Fito, de 45 años, fueron capturados sus 4 guardaespaldas. Solo uno tiene antecedentes penales por asesinato, tenencia de armas y robo. Ellos estaban en otros cuartos. Señor Adolfo Macías, su número de cédula, por favor. 3090-22. Usted ha sido detenido por una orden de captura. Es la primera vez que se conoce de un narco en Ecuador que construye un búnker de hormigón bajo una vivienda de lujo. El sitio fue allanado 6 veces desde enero y fue en el 7º intento que encontraron a Fito. Se ingresa.
Y justamente este búnker de alias Fito se encontraba bajo una mansión situada en una zona modesta de Montecristi. Tenía una profundidad de 5 metros y una estructura rectangular. Fabiola Santana detalla los lujos que caracterizaban el refugio del cabecilla de los choneros. Alias Fito construyó en Montecristi, en Manabí, un refugio lujoso. Debajo de una mansión de 2 pisos estaba el búnker que usaba para burlar a la fuerza pública. La puerta de acceso es de hormigón y está debajo de la lavandería camuflada entre las baldosas. Se desliza con facilidad para ingresar. Una persona adulta pasa sin dificultad y una estructura metálica permite cerrarla rápidamente desde adentro. El búnker tiene 5 metros de profundidad, es rectangular y mide 2,5 metros por 5 metros. Tiene luz, un sistema de ventilación y aire acondicionado. Su conexión alertó a los uniformados. En el piso había 3 colchones de una plaza y un portatelevisor. Ese espacio era usado solo para esconderse. Arriba, dentro de la mansión, había escaleras, pisos y paredes de mármol con acabados de lujo y luces decorativas. La cocina está bien equipada y en una de las habitaciones se encontró un televisor de pantalla gigante. La casa tiene área de gimnasio, de juego y una piscina interna. En toda la casa se encontraron 9 acondicionadores de aire. Esa estructura fue construida en la periferia de Montecristi, en un vecindario pobre y con accesos de tierra. El gobierno busca la extradición inmediata de Adolfo Macías de Villamar hacia Estados Unidos y espera la solicitud oficial de las autoridades de ese país. La recaptura de Fito fue posible gracias a operaciones de inteligencia y seguimiento que no requirieron órdenes judiciales, destacó el régimen. Hernán Higuera amplía la información. El gobierno ha calificado la recaptura de alias Fito como un triunfo y ha dicho que se logró gracias a las leyes de solidaridad e inteligencia, que sin ellas no habría sido posible interceptar llamadas telefónicas o allanar su búnker sin orden de un juez. El ministro John Reinberg dijo que con esas herramientas se logró identificar, por ejemplo, a Cristian Mendoza Veloz, un supervisor de la Agencia de Tránsito de Manta, a cuyo nombre estaba el escondite de Fito. Este agente no iba a trabajar con regularidad, pero llegaba a la mansión todos los días. Fue seguido y se confirmó que ese funcionario hacía parte del anillo de seguridad de Fito y está entre los detenidos. ¡Fuerte! José Adolfo Macías Villamar. La recaptura se exhibe como un triunfo del bloque de seguridad porque se hizo sin ayuda extranjera. El ministro de Defensa dijo que se está iniciando el proceso de extradición y se espera el pedido de los Estados Unidos, que ojalá sea inmediato. Depende del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros hemos hecho nuestra parte, hemos cumplido con nuestra parte. Giancarlo Lofredo calificó de vergonzosas las críticas políticas que han visto y han leído. Y es una vergüenza que ciertos actores políticos sigan criticando las leyes o poniendo en duda su eficacia, simplemente para proteger a sus socios. Les molesta que sus aliados estén cayendo. El aire triunfalista por esa recaptura llegó también a la Asamblea. De pie y con el grito de sí se puede, los legisladores de ADN aplaudieron la acción militar y policial de ayer. En el bloque del correísmo, en cambio, Ricardo Patiño les gritaba que dan pena. El bloque de seguridad dice estar tras la pista de otros delincuentes que se ocultan en instituciones del Estado y que se irán descubriendo los nexos. El nivel de corrupción de estas agencias de tránsito, no solamente ahí, sino en diferentes puntos del país. En Carondelet la rueda de prensa duró 40 minutos y los ministros respondieron preguntas en 2 tiempos. La primera en el hall del Palacio y la segunda en la pileta para complementar respuestas que no habían dado en la primera. Y en medio de un fuerte resguardo militar, alias Fito llegó en un avión de la FAE a Guayaquil luego de ser recapturado en Manabí. El líder de los choneros fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad y en las próximas horas está prevista una audiencia de formulación de cargos, como informa Estefanía Arias. Luego de ser recapturado en Manta, Adolfo Macías, alias Fito, llegó a Guayaquil en medio de un riguroso dispositivo de control. Arribó en avión de la FAE a la base aérea Simón Bolívar a las 9:30 de la noche del miércoles. Para este operativo, la Avenida de las Américas, una de las principales vías del norte de Guayaquil, fue cerrada. Esposado y escoltado por militares, con camiseta azul y pantaloneta gris, Fito bajó de la aeronave.
Abajo lo esperaban los ministros del Interior, John Reinberg, y de Defensa, Giancarlo Lofredo. De inmediato fue llevado hasta una tanqueta militar que lo esperaba en la misma pista de aterrizaje. Esto fue netamente operación ecuatoriana. Fuerzas Armadas y Policía Nacional son los quienes actuaron y quienes dieron con la ubicación y la captura de alias Fito. A la base también arribaron 2 aviones más. En uno de estos venían las otras 4 personas que fueron detenidas junto a Fito en Manabí. Cerca de las 10:30 de la noche, una caravana militar y policial trasladó al líder de los choneros hasta La Roca, la cárcel de máxima seguridad. La vía a Daule fue cerrada al tránsito. La mañana de este jueves 26, el Ministerio de Defensa publicó imágenes de Fito en el centro penitenciario. El gobierno recomendó a la ciudadanía no acercarse a este punto del puerto principal, considerado zona de seguridad. Un equipo de Televistazo observó que la actividad en el sitio es la habitual, con la entrada y salida de carros cotidiana. En las próximas horas está previsto una audiencia de formulación de cargos contra alias Fito. Aún no está confirmado si será trasladado hasta algún juzgado o si la misma se hará por vía telemática. Israel, Irán, frágil, alto al fuego. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, pronunció un discurso televisado esta mañana y se atribuyó un triunfo en el reciente conflicto con Israel. Khamenei aseguró que los enemigos de Irán usan como excusa el programa nuclear cuando en realidad buscan la rendición del régimen. Informa Ileana Suárez. En su primera aparición televisiva tras el cese al fuego, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, felicitó al pueblo de Irán por lo que llamó una victoria decisiva sobre Estados Unidos e Israel. Pese a todo este alboroto y presunciones, el régimen sionista fue casi derribado y aplastado por los golpes de la República Islámica de Irán. Resaltó que las fuerzas estadounidenses usaron como excusa el programa nuclear iraní, pero su verdadero objetivo era la rendición de Irán, cosa que no iban a lograr. El régimen estadounidense entró en una guerra directa porque sintió que si no lo hacía, el régimen sionista sería destruido por completo, pero su intervención no obtuvo logro alguno. Irán venció y asestó a Estados Unidos una dura bofetada. Agregó que los ataques a las instalaciones nucleares iraníes no quedarán sin castigo, pero no explicó de qué manera responderán y que el pueblo iraní se burla de las palabras de Trump. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, solicitó un aplazamiento de 2 semanas en su juicio por corrupción, alegando preocupaciones relacionadas con la seguridad. La próxima audiencia está prevista para el lunes. El proceso judicial contra Netanyahu comenzó en mayo de 2020. Está acusado de delitos de cohecho, fraude y abuso de confianza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el juicio contra su aliado israelí debe ser cancelado inmediatamente y urgió a que sea exonerado tras los logros obtenidos por los ataques contra Nueva ley. La gran fanesca oficial. Una nueva remisión tributaria fue incluida en la Ley de Integridad Pública aprobada por la Asamblea Nacional. En esta normativa se establece la condonación del 100% de intereses, multas y recargos de deudas generadas hasta el 31 de diciembre de 2024. María Gabriela Carpio explica quiénes se beneficiarán y qué tributos se incluyen. La Ley de Integridad Pública introduce una nueva remisión tributaria en Ecuador. La medida está contemplada en la disposición transitoria 13ª y establece que quienes paguen total o parcialmente sus deudas tributarias generadas hasta el 31 de diciembre de 2024 podrán acceder a la remisión del 100% de intereses, multas, costas y recargos derivados de las obligaciones.
Pueden beneficiarse las personas naturales o jurídicas que cancelen el capital de sus deudas hasta el 31 de diciembre de 2025. La ley incluye el perdón de costas procesales, cauciones y afianzamientos, es decir, los costos adicionales derivados de procesos legales y garantías. Asimismo, se establece que si antes de que esta normativa entre en vigencia, el contribuyente ya pagó lo que debía originalmente, los intereses y multas que aún quedaban se perdonan automáticamente, aunque esto no implica la devolución de ningún valor que se haya cancelado al SRI. La remisión se aplica a todos los tributos administrados por el Servicio de Rentas Internas, por ejemplo, el impuesto al valor agregado IVA, impuesto a la salida de divisas, impuesto a los consumos especiales, impuesto a los vehículos motorizados y el impuesto a la renta, pero en este último no incluye el correspondiente al año 2024. La Ley de Integridad Pública también dispone que el SRI podrá emitir la normativa correspondiente para aplicar esta remisión. Desde la Dirección de Comunicación indicaron que una vez esté lista se enviará un boletín oficial para notificar a la ciudadanía. La ejecución de la Ley de Integridad Pública dependerá de reglamentos que establecerán plazos, procedimientos para contrataciones y la estabilidad de los funcionarios públicos. Francisco Garcés precisa que estos reglamentos serán elaborados posteriormente para garantizar una aplicación efectiva de la norma. La Ley de Integridad Pública aprobada la noche del martes reforma 19 leyes. Para que sea aplicable, requiere de reglamentos y disposiciones, en su mayoría ministeriales. Uno de los sectores es el laboral. La ley da al Ministerio de Trabajo 45 días para emitir los lineamientos que deben actualizar los manuales institucionales de puestos. Todas las entidades públicas tienen 4 meses para aplicarlos. Ese ministerio tendrá 3 meses para iniciar la evaluación de los funcionarios públicos. En esta oportunidad no los sancionará. Ajustará los estándares para las siguientes evaluaciones en las que sí se aplicarán las sanciones previstas en la ley. El ministerio está encargado de emitir el nuevo reglamento a la Ley de Servicio Público. En él normará el procedimiento para aplicar los sumarios administrativos a los funcionarios. Definirá el porcentaje máximo de personal con contratos de servicios ocasionales. Establecerá las condiciones del sistema de evaluación y el monto de indemnización que recibirán los funcionarios, que serán separados por supresión de partidas. El presidente de la República tendrá 1 mes para enviar a la Asamblea el listado de candidatos a la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, cuya integración cambia la ley y da nuevas atribuciones. Y en el ámbito de tránsito, la ley otorga 180 días a la Autoridad Nacional para acreditar laboratorios que se encargarán de la calibración de los radares de velocidad en el país. Mientras tanto, esos equipos seguirán inhabilitados. En Quito se llevó a cabo el Foro Lácteo 2025, que reunió a productores, empresarios y académicos. Destacaron 3 tendencias en los procesos de producción y comercialización de este sector, como lo explica Adriana Bermeo. Innovación, tecnificación y hábitos de consumo fueron parte del Foro Lácteo 2025 que se desarrolló este miércoles en la Universidad San Francisco de Quito. 15 panelistas y 300 productores, empresarios y académicos fueron parte del evento. Destacaron 3 tendencias en los procesos de producción y comercialización de este sector. 1. Uso de biosensores para medir en tiempo real lactosa, sodio y glucosa. Estos aparatos se utilizan en la cadena productiva de leche, queso y yogur deslactosados, cuya demanda se ha duplicado en los últimos 3 años. Puedes llevar un control interno dentro de la empresa sin la necesidad de tener que enviar tantas cantidades al laboratorio externo. 2. Auge de los productos lácteos con probióticos. La industria ha diversificado su oferta y han desarrollado bebidas que mejoran la digestión. Y 3. El uso de inteligencia artificial para disminuir tiempos de producción y para la comercialización de los productos. Para estrategias de marketing, para conocer temas de Big Data, por ejemplo, y de esa manera irnos adaptando a lo que exige el mercado y las tendencias que están sucediendo en el mundo. Como parte del foro, chefs de la Universidad San Francisco presentaron un show de cocina, un risotto y un parfait de arándanos con productos lácteos. Ahora les informamos que un call center fue desarticulado en Quito. Sus integrantes se dedicaban a la extorsión, ofreciendo préstamos ilegales y luego exigiendo pagos mediante amenazas en Ecuador, Colombia y México. Carla Delgado cuenta que 40 personas han sido detenidas. En esta oficina del norte de Quito funcionaba el call center de la extorsión.
La policía y fiscalía desmantelaron una organización transnacional que entregaba préstamos ilegales, robaba información personal y luego pedía pagos con amenazas en Ecuador, Colombia y México. El momento del allanamiento se encontraban 100 personas que fingían ser operadores lideradas por 2 ciudadanos chinos. La policía contó a Televistazo que la investigación empezó el año pasado, cuando a la fiscalía llegaron denuncias sobre extorsión virtual. ¿En qué consistía la metodología de estos criminales? En recabar información a través de ofrecer préstamos a bajos intereses y en un inicio de montos bajos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que todos los usuarios que llamen puedan brindar su información personal, inclusive la utilización de malware a través de link que se les enviaba a sus terminales móviles o a sus computadoras donde usted ingresaba los datos que le pedía con la finalidad de obtener un préstamo de bajos montos en un inicio y a partir de ahí se robaban esa información. Y hasta la fecha suman 265. En el call center había otras personas que analizaban los videos y los modificaban mediante inteligencia artificial para extorsionar a las víctimas. Con chantajes, con imágenes y videos de carácter sexual y también de carácter intimidatorio, como videos donde se veía personas asesinadas o desmembradas, y también con armas de fuego, amenazando a cambio de una remuneración económica. Esta modalidad es conocida como doxing, que busca dañar la imagen y la honra de la víctima mediante la exposición de datos personales. En el operativo que concluyó la madrugada de este jueves, la Fiscalía dispuso la detención de 40 personas. El sistema judicial del país se encuentra al borde del colapso, según los datos entregados por la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Esta última investiga la actuación de jueces y fiscales en el marco de la lucha contra el crimen organizado. Francisco Garcés con el informe. El sistema de justicia está en estado crítico. Faltan 1.400 jueces y fiscales. Está infiltrada por el crimen organizado y funciona en infraestructura en mal estado. Esto, sumado, es lo que dijeron el fiscal Wilson Toainga y el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que investiga la actuación de jueces y fiscales. Godoy fue el último en comparecer. Según sus datos, en el país faltan 753 jueces para llegar a los estándares internacionales. 470 jueces en las unidades judiciales repartidas en el país y otros 53 en los tribunales penales. Para llenar ese vacío se debe invertir, según dijo, $50 millones. Se suma la falta de fiscales. En su comparecencia, el fiscal Wilson Toainga dijo que faltan 600 para cubrir los requerimientos del país. Desde el 2019 han pedido que se contraten, pero el Consejo de la Judicatura no ha respondido. Godoy entregó cifras sobre infraestructura y condiciones de trabajo. De los 437 juzgados, 166 están en estado crítico por sobrecarga de casos y riesgo de ataque de bandas criminales, y 96 están en alerta por el retraso en los procesos. El sistema tiene 245 dependencias, solo 117 propias. El resto está arrendado o dado en comodato. 125 tienen problemas estructurales y funcionales, 87 están en estado regular y solo 34 en buen estado. En este diagnóstico, Toainga y Godoy coincidieron en sumar el acoso del crimen organizado. Lastimosamente, existe infiltración de redes criminales en el Consejo de la Judicatura. Y esto genera un efecto, y ese efecto, desde luego, no resta la credibilidad pública y la institucionalidad. Ninguna institución del Estado puede decir al día de hoy que no esté permeabilizada. Ninguna institución. Y eso tenemos que ser transparentes para con la sociedad en general. La Ley de Integridad Pública permite declarar en emergencia la justicia, herramienta que el Consejo de la Judicatura puede ahora usar a discreción. Los
Los 32 países miembros de la OTAN tienen 10 años para incrementar sus gastos de defensa. La nueva meta del 5% del Producto Interno Bruto de cada nación obliga a muchos gobiernos a más que duplicar los recursos para reforzar sus ejércitos. Nuevas inversiones en defensa antiaérea, armamento, logística e infraestructura militar son las prioridades de la Alianza Atlántica. Reporta Pedro Jiménez. La cumbre de la OTAN que concluyó en Países Bajos logró un acuerdo sobre un objetivo largamente discutido, que cada país comprometa más recursos al gasto militar hasta el año 2035. La nueva meta es llegar al 5% del Producto Interno Bruto de cada país, porcentaje que se distribuye en dos segmentos. 3.5% en capacidad militar directa, esto es defensa antiaérea, armas, equipos bélicos, y 1.5% adicional en protección de infraestructura crítica. Defensa de redes digitales, preparación civil, fortalecimiento de la base industrial de defensa. La meta anterior, fijada en 2014, era del 2%, aunque países como España, Italia y Canadá siguen bajo ese nivel. Otros como Francia y Alemania lo han logrado y Polonia y Estados Unidos rondan ya el 4%. Eso para Estados Unidos equivale a más de 900.000 millones de dólares anuales y por sí solo es el mayor contribuyente de la alianza. De ahí la presión que Estados Unidos ha ejercido para que otros países aumenten sus capacidades de defensa. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que con la amenaza de Rusia y la situación global de seguridad y la persistente amenaza del terrorismo no hay otra opción. Se han comprometido además a seguir apoyando a Ucrania. Rusia respondió que el aumento del gasto militar de la OTAN no influye en su seguridad, que no lo ven como una amenaza. Sabemos qué objetivos perseguimos. Son absolutamente legales, dice el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov. China, en cambio, acusa a la OTAN de exagerar las tensiones internacionales. Señalan que la Alianza Atlántica ya representa el 55% del gasto total en el mundo en defensa, pero que la organización busca ser cada vez más letal. Intensas lluvias en Venezuela causaron afectaciones en los estados Mérida, Trujillo, Barinas y Apure, dejando localidades incomunicadas, daños en servicios públicos y centenares de familias afectadas que sufren daños parciales o totales en sus viviendas. Fueron 12 horas de lluvias ininterrumpidas que provocaron caos en el noroeste de Venezuela. Debido a las afectaciones tanto en comunidades como en las vías, el gobierno declaró estado de emergencia para los estados de Mérida, Trujillo, Barinas y Apure, para activar un plan de rescate y recuperación junto con las autoridades locales. En el estado Mérida, al menos 12 municipios requieren ayuda. Hay 273 familias afectadas. Tras el desbordamiento de un río, la fuerza de la corriente arrasó con vehículos y llevó toneladas de lodo y piedras hacia zonas habitadas. Derribó una casa y hay otras sumergidas. El agua destruyó tramos de carreteras y las vías principales están colapsadas. En Trujillo la situación se repite, siendo los municipios de Boconó y Trujillo capital los más golpeados. La gobernación reporta 600 viviendas perjudicadas, 25 de ellas con pérdida total. En Barinas se han registrado inundaciones, además de deslizamientos de tierra y fallas de borde en las carreteras, lo que ha causado la interrupción del tránsito vehicular. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Venezuela informó que las lluvias continuarán debido a la llegada de una onda tropical que se desplaza por la región occidental del país. Un tornado causó estragos en el área de la costa de Tampa y San Petersburgo, en Florida, Estados Unidos. La tormenta levantó una casa por los aires, dañó otras 20 viviendas, decenas de edificios, derribó árboles y postes del tendido eléctrico. El mal tiempo ha persistido en la región durante varios días. Además, testigos grabaron una doble tromba marina. Regiones del este de Rusia están bajo los efectos de una ola de calor que ha desatado incendios forestales. Hay imágenes de las llamas al pie de vías de tren y casas quemadas. El fuego alcanzó un almacén de municiones.
Esto provocó explosiones cerca de una base militar. La emergencia ha llevado a que se desplieguen aviones cisterna para ayudar en la extinción de los incendios. Un dinosaurio que tenía el tamaño de un perro de raza Labrador Retriever y recorría Estados Unidos hace 150 millones de años fue descubierto por investigadores. Además, se lanzó un teléfono que al desplegarse se convierte en un dispositivo con pantalla. Ana María Palacios con las novedades tecnológicas. Científicos descubrieron una nueva especie de dinosaurio del tamaño de un perro, que recorrió lo que hoy son los Estados Unidos, hace unos 150 millones de años. Tenía aproximadamente el mismo tamaño que un Labrador Retriever. Era herbívoro y caminaba sobre sus largas patas traseras, lo que sugiere que era un corredor veloz. A partir de hoy el esqueleto se exhibirá en el Museo de Historia Natural de Londres. Xiaomi es tendencia con el lanzamiento del celular Mix Flip 2. Se describe como 2 en 1, porque es un teléfono plegable tipo concha que combina la funcionalidad de un teléfono inteligente tradicional y al desplegarse se convierte en un dispositivo con una pantalla más grande para ver videos, jugar y navegar por internet. Otra de sus novedades es la pantalla externa, que se usa cuando el teléfono está plegado. Fue presentado en China y aún se desconoce cuándo será distribuido en otros países. El telescopio espacial James Webb descubrió su primer exoplaneta. Fue bautizado como TWA-7b. Está dentro de un disco de escombros de roca y polvo de una joven estrella que se formó hace 6.4 millones de años. Una de sus características más llamativas es que es 10 veces más ligero que los planetas que habían sido captados anteriormente en imágenes. Este hallazgo ofrece pistas valiosas sobre cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios.